Imagina que eres el hombre más poderoso que existe. Eres el faraón, rey y dios de Egipto, hijo de Ra. Tu palabra es ley. Tu sombra hace temblar a todos. Los ejércitos te obedecen. Las naciones se inclinan ante ti. Millones te llaman divino. Y entonces, una mañana, un pastor entra en tu sala del trono, un anciano con un bastón y un tartamudeo. Te habla a ti, el Dios viviente, como si fuera tu igual. Te dice que dejes ir a tus esclavos. Dice que su Dios lo envió. Te ríes, lo ignoras, endureces tu corazón. Y entonces el Nilo se convierte en sangre. Y aún así dices no. Las ranas cubren cada rincón de tu palacio. Se meten en tu cama, en tu pan, en tu copa. Y aún así dices no. Los piojos infestan a cada egipcio, luego llegan enjambres de moscas, después una enfermedad mata a cada caballo, a cada camello, a cada buey. Luego brotan llagas en tu piel y en la piel de cada persona a tu alrededor. Después cae granizo del tamaño de piedras desde el cielo y destroza tus cosechas. Luego las langostas devoran lo que el granizo dejó. Después el sol desaparece durante 3 días. Sin nubes, sin tormenta, oscuridad total, como si el universo mismo hubiera decidido que Egipto ya no merecía la luz. 9 catástrofes, 9 momentos en los que cualquier hombre razonable, cualquier hombre con una pizca de sentido común, una molécula de humildad, habría dicho basta, pero no el faraón. Y entonces llegó la 10ª. La pregunta no es ¿qué le pasó al faraón? La pregunta es ¿qué estaba pasando dentro del faraón? Y si lo mismo está pasando dentro de ti. Antes de poder entender por qué el faraón seguía diciendo no, tenemos que entender quién creía que era. El faraón no era solo un rey. En la teología del antiguo Egipto, el faraón era la encarnación viviente de Horus, el dios halcón, señor del cielo. Cuando moría, se convertía en Osiris, gobernante del inframundo. Era el puente entre los dioses y la humanidad. No era un hombre que adoraba a los dioses, era adorado como un dios. Esto no es un detalle pequeño, esto lo es todo. Cuando Moisés entró en aquella sala del trono y dijo, «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo», no estaba haciendo una petición política. Estaba declarando la guerra entre 2 dioses, el Dios de Israel y el Dios de Egipto, y el faraón tenía miles de años de autoridad divina detrás de él. Las pirámides, la esfinge, el propio Nilo, todo era prueba de que los dioses egipcios eran supremos. Los esclavos hebreos no tenían nada, ni nación, ni ejército, ni monumentos, solo un Dios. El faraón no dijo no porque fuera estúpido, dijo no porque todo en su mundo le decía que él era el poder más alto que existía. Hay algo casi insoportable en el trasfondo de este enfrentamiento. Moisés se había criado en el palacio del faraón. Según historiadores antiguos y la tradición rabínica, Moisés y el faraón pueden haber sido criados juntos, quizás como hermanos. Algunas tradiciones sugieren que Moisés estaba siendo preparado para liderar Egipto antes de su huida al desierto. Si eso es cierto, este no era solo un enfrentamiento entre un esclavo hebreo y un rey dios egipcio. Era un enfrentamiento entre 2 hombres que se habían conocido. Quizás se habían querido alguna vez. 40 años Moisés había estado fuera, 40 años en el desierto. Y vuelve, más viejo, humillado, sin nada más que un bastón, y le pide a su antiguo hermano que se rinda. ¿Puedes sentir el peso de eso? Antes de llegar a las plagas, necesito contarte algo sobre Moisés que la mayoría de la gente pasa por alto, porque sin esto no entenderás del todo por qué este enfrentamiento fue tan intenso, tan personal, tan insoportable para ambos hombres. Moisés no era solo un pastor que escuchó una voz en una zarza ardiente y se presentó en el palacio con exigencias. Moisés era, en todo lo que importaba, un egipcio,
Lo habían criado como tal, lo habían educado como tal, lo habían vestido como tal. Hablaba egipcio antes de hablar hebreo, comía en mesas egipcias, se entrenó en las artes egipcias, estrategia militar, administración, teología. El hombre que entró en aquella sala del trono había caminado una vez por esos mismos pasillos como un príncipe. Y entonces algo pasó. Vio a un guardia egipcio golpeando a un esclavo hebreo y algo dentro de él, algo enterrado, algo que había pasado 40 años intentando ignorar, surgió. Mató al guardia, enterró el cuerpo en la arena y al día siguiente 2 hebreos peleaban entre ellos y cuando Moisés intentó intervenir, uno de ellos se volvió y le dijo: ¿Vas a matarnos también, como mataste a aquel egipcio? El secreto se descubrió. Moisés huyó, no porque fuera un cobarde, sino porque la vida que había construido, la identidad que había formado, la versión de sí mismo que pertenecía al palacio, había terminado. Huyó al desierto, se casó con una mujer madianita, tuvo hijos, se hizo pastor. Pasó 40 años intentando convertirse en alguien completamente distinto. Y entonces Dios apareció en una zarza ardiente que no se consumía con el fuego. Y Dios dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento, y te estoy enviando de vuelta. Moisés dijo: ¿quién soy yo para hacer esto? No soy nadie, tartamudeó, no soy un orador. Por favor, envía a otro. Dios dijo: yo estaré contigo. Y así Moisés, 80 años, pastor, un hombre con antecedentes penales en Egipto, un hombre que había pasado 40 años escondiéndose, regresó. Volvió al palacio donde se había criado, de vuelta a la sala del trono donde una vez había caminado como príncipe, de vuelta para enfrentarse a un hombre que pudo haber sido su hermano, y dijo: deja ir a mi pueblo. La audacia de ese momento es casi imposible de exagerar. Este no es un hombre seguro dando órdenes. Este es un hombre quebrado, temblando, obedeciendo a un Dios en quien todavía está aprendiendo a confiar, regresando al lugar más aterrador del mundo para él, y haciéndolo de todos modos. Eso era lo que era Moisés, no un superhéroe. Un hombre que tenía miedo, y aún así fue. Ahora tenemos que hablar de algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Las 10 plagas no fueron al azar, no fueron solo castigos, fueron una demolición teológica sistemática, deliberada y calculada de todo el panteón egipcio. Cada plaga atacó a un dios egipcio específico. Dios no estaba solo liberando esclavos, estaba exponiendo una por una la impotencia de cada deidad que Egipto había puesto en su lugar. Deja que eso cale hondo. Egipto tenía más de 2000 dioses, 2000 objetos de culto, oración, sacrificio, devoción, y Dios iba a desmantelarlos, uno a uno, delante de todos. El Nilo no era solo un río para Egipto. El Nilo era la vida misma. El Nilo era Hapi, el dios de la inundación anual que hacía fértil a Egipto. El Nilo fue adorado, recibió sacrificios y oraciones durante miles de años. Se construyeron festivales enteros a su alrededor. Cuando el Nilo se desbordaba en el momento justo, era porque Hapi estaba complacido. Cuando no lo hacía, los sacerdotes ofrecían sacrificios, recitaban oraciones, realizaban rituales para apaciguarlo. Así que cuando Aarón extendió su bastón sobre el agua y ésta se convirtió en sangre, cada egipcio entendió que esto no era solo un desastre natural, era una declaración. Tu Dios está sangrando, tu Dios está muriendo, los peces murieron, el río apestaba. Durante 7 días, ni una gota de agua limpia en Egipto. La gente cavaba a lo largo de las orillas, desesperada por algo para beber. Los niños lloraban, los animales sufrían. El olor a pescado podrido se cernía sobre la nación más poderosa de la tierra. Y la respuesta del faraón se dio la vuelta. Volvió a entrar en su palacio. Se negó a pensar en ello.
La primera respuesta a una verdad incómoda es casi siempre la misma: irse y negarse a pensar en ella. Pregúntate honestamente, ¿cuándo has hecho esto? ¿Cuándo ha pasado algo en tu vida que apuntaba sin lugar a dudas a una verdad que no estabas preparado para enfrentar, y en lugar de quedarte con ella, te diste la vuelta, volviste adentro y encontraste otra cosa en la que enfocarte? El faraón tenía una excusa que lo hacía más fácil. Sus magos pudieron replicar la plaga. Ellos también convirtieron el agua en sangre. Así que se dijo a sí mismo: tal vez esto sea solo magia egipcia. Tal vez mis dioses sean igual de poderosos. Tal vez no haya nada de qué preocuparse. Usó esa excusa para endurecer su corazón. Esa excusa le costó todo. Recuerda a ese patrón. Heket era la diosa egipcia de la fertilidad y el parto. Se la representaba como una rana. Era venerada, sagrada. No se mataba a una rana en Egipto. Hacerle daño a una era una ofensa grave, posiblemente castigada con la muerte. Así que Dios envió millones de ellas, a todas partes, a cada rincón de cada casa, al palacio real, a la propia cama del faraón, a su comida, su ropa, su sala de baño, ranas en los recipientes para amasar, ranas en los hornos, ranas amontonadas unas sobre otras en cada habitación de Egipto, haciendo ese sonido bajo, constante e inevitable. Y aquí, por primera vez, algo se quiebra. El faraón llama a Moisés, le dice: ora a tu Dios para que se lleve las ranas. Dejaré ir al pueblo. Moisés pregunta: ¿cuándo quieres que ore? Y el faraón dice algo que ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Dice: mañana. Pudo haber dicho ahora mismo. Dijo mañana. Quería una noche más rodeado de ranas. La plaga más miserable, humillante e implacable imaginable, antes que pedir ayuda en ese momento y admitir la necesidad ni siquiera por un instante. El orgullo elegirá la incomodidad antes que la rendición cada vez, porque la rendición se siente más amenazante que el sufrimiento. ¿Cuántas veces has elegido el mañana? ¿Cuántas veces ha estado la respuesta justo ahí, disponible de inmediato? Y has dicho: ¿todavía no? Déjame quedarme con esto un poco más. Déjame agotar todas las demás opciones primero. Moisés ora, las ranas mueren, se amontonan en pilas pútridas y apestosas por toda la tierra de Egipto. El olor es indescriptible, ciudades de ranas muertas, descomponiéndose al sol. Y entonces Éxodo 8:15 dice: pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón. En el momento en que la presión cesó, volvió al no. Alivio, endurecimiento. Este es el patrón, y es una de las dinámicas espirituales más peligrosas en la experiencia humana. Recuerda eso también. El polvo de la tierra se convirtió en piojos, o mosquitos, según la traducción, insectos diminutos, mordedores, inevitables, que salían directamente del suelo bajo los pies de cada egipcio, cada persona, cada animal, infestado. No hay a dónde ir, no hay superficie limpia donde pararse, la tierra misma está viva con ellos. Esta plaga atacó a Geb, el dios de la tierra, el dios cuyo cuerpo se creía que era la propia tierra. Geb ahora estaba lleno de parásitos. Y de manera crucial, los sacerdotes egipcios no pudieron replicar esta. Lo intentaron, fracasaron. Y fueron al faraón y le dijeron 3 palabras que deberían haber terminado con todo. Este es el dedo de Dios. Sus propios magos, los hombres que habían replicado las plagas 1 y 2, vinieron y le dijeron que esto estaba más allá de su poder. Esto era real, esto era divino. Estos no eran hombres propensos a admitir la derrota. Eran los practicantes más poderosos de las artes mágicas de Egipto, y se pararon ante el faraón y dijeron: no podemos hacer esto no somos nosotros, esto es algo completamente diferente. Y el faraón no los escuchó. Piensa en lo que se necesita para ignorar eso. No extraños,
no enemigos, su propia gente, sus propios expertos, su propio círculo íntimo, parados frente a él con la evidencia en sus manos, y los ignoró. Cuando incluso tus propios consejeros te dicen la verdad y aún así te niegas a escucharla, has dejado de luchar contra un enemigo. Has empezado a luchar contra ti mismo. Ahora pasa algo extraordinario. La plaga de moscas cae sobre Egipto, pero no sobre Gosén, donde viven los israelitas. Ni una sola mosca cruza esa frontera. Esto no es clima, esto no es naturaleza, esto es selectivo. Esto es personal. El Dios de los hebreos sabe la diferencia entre una casa egipcia y una casa hebrea. Esta plaga atacó a Kepri, el dios escarabajo, el dios de la transformación, representado como una mosca, y atacó a Belcebú, el señor de las moscas, una de las entidades demoníacas más poderosas del sistema espiritual egipcio. Piensa en lo que eso significa para el faraón. Puede mirar desde su palacio y ver dos mundos existiendo lado a lado. Su mundo, negro de moscas, podrido, sofocante, y Gosén, intacto, silencioso, limpio, el mismo cielo, el mismo sol, dos realidades completamente distintas separadas por una línea invisible. La línea no es un muro, no es una valla, está trazada por un Dios sobre el cual el faraón insiste en que no tiene autoridad sobre él. Y esa frontera imposible, invisible, debería haber sido el final de la discusión. El faraón llama a Moisés de nuevo, ofrece un acuerdo. Adoren aquí, quédense en Egipto, no se vayan realmente. Moisés se niega. Dios no dijo adoren cerca. Dios dijo, déjalos ir, negocian más. El faraón dice, bien, váyanse, pero no vayan lejos. Mantengan un pie en Egipto, mantengan un pie a mi alcance. Fíjate en lo que está haciendo el faraón aquí. Ya no está negando el poder. Ha pasado la fase de la negación. Ahora está tratando de manejarlo, de contenerlo, de negociar una versión de obediencia que no le cueste rendirse del todo. ¿Cuántas personas hacen eso con Dios? Dejan de negar, empiezan a negociar. Dicen, iré, pero no muy lejos. Cambiaré, pero no todo. Me rendiré, pero déjame quedarme con esta área. Déjame mantener un pie donde estaba. Dios no negocia rendiciones parciales. Moisés ora, las moscas se van, cada una de ellas. No queda ni una en todo Egipto. Y el faraón endurece su corazón otra vez. Fíjate en la palabra otra vez. Esto se está convirtiendo en un ritmo. Alivio, endurecimiento. Alivio, endurecimiento. Cada vez que la presión cede, el faraón rebota como un resorte. No está olvidando lo que pasó. Está eligiendo actuar como si no importara. Apis era el toro sagrado de Egipto, adorado como un dios. Hathor era la diosa vaca. Khnum era el dios carnero. Sacerdocios enteros estaban dedicados a animales sagrados. Algunos de estos animales vivían en templos. Los egipcios los alimentaban con la mano, los mantenían perfumados, los vestían con oro. La muerte de un toro Apis sagrado era un evento nacional, llorado como la muerte de un faraón. Y Dios mata a cada uno, no a algunos, no a los débiles. Cada caballo, cada burro, cada camello, cada buey, cada oveja, cada cabra. En un día, la economía de Egipto colapsa de la noche a la mañana. Los animales que tiraban de los arados llevaban las cargas, alimentaban al pueblo, se acabaron. Los dioses que esos animales representaban, expuestos como impotentes. Y el texto dice que el faraón envió gente a investigar Gosén. Necesitaba comprobarlo, necesitaba verificar que los animales hebreos seguían vivos. Lo estaban, cada uno. Obtuvo la prueba que pidió, una investigación entera, ordenada por su propia mano, regresando con la confirmación de exactamente lo que Moisés había prometido. La prueba no cambió nada, porque su objetivo nunca fue encontrar la verdad. Su objetivo era encontrar una razón para seguir diciendo no.
Y cuando la investigación volvió con la respuesta equivocada, con la respuesta que requería rendición, la archivó y siguió adelante. Sé honesto contigo mismo. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Has dicho alguna vez, dame una señal? Dame una prueba. Muéstrame. Y entonces la señal llegó. La prueba llegó. La respuesta era innegable. Y encontraste una razón para descartarla de todos modos. El faraón inventó una investigación entera para encontrar una salida, y cuando no se la dio, se alejó de su propia evidencia. Moisés lanza ceniza de un horno al aire. Brotan llagas, úlceras supurantes que sangran en cada egipcio, desde el sirviente más bajo hasta el oficial más alto. Cada egipcio, incluido el propio faraón. Esta plaga atacó a Sekhmet, la diosa con cabeza de león de la enfermedad y la curación. Atacó a Tot, el dios de la medicina. Atacó a Imhotep, el médico divinizado a quien los enfermos habían orado durante 1000 años. Y atacó directamente al cuerpo del faraón. Piensa en lo que eso significa para un hombre que cree que es un dios. Los dioses no se enferman. Los dioses no sangran. Los dioses no se quedan despiertos por la noche presionando un paño contra llagas abiertas en su propia piel, sin poder dormir, sin poder pensar en nada excepto en el ardor. El faraón tiene dolor físico, dolor constante, humillante, inevitable. El tipo de dolor que despoja toda apariencia, toda capa de autoridad, todo disfraz de divinidad. No puedes sentirte divino cuando tu piel está ardiendo. Y los magos, los hombres en los que confió para contrarrestar cada señal, para mantener la ilusión de que el poder egipcio podía igualar al Dios de Israel, ni siquiera pueden mantenerse en pie. Sus propios cuerpos se han vuelto contra ellos. No se presentan a este enfrentamiento. Físicamente no pueden. Por primera vez en esta historia, el faraón está solo, sin contrarréplica, sin réplica, sin consejeros parados a su lado, ofreciendo explicaciones alternativas. Solo un hombre con llagas en la piel y un Dios que las puso ahí. Y aquí el texto introduce algo nuevo. Por primera vez, dice que Dios endureció el corazón del faraón. No solo que el faraón lo endureció él mismo. Vamos a tratar eso a fondo muy pronto, porque plantea la pregunta teológica más importante de toda esta historia. Por ahora, el faraón, cubierto de llagas, con dolor, abandonado por sus magos, sigue diciendo no. Antes del granizo, Dios da una advertencia. Cualquier persona o animal que se quede afuera morirá. Y algunos de los propios sirvientes del faraón escuchan. Meten todo adentro. Este detalle importa enormemente y casi nadie habla de él. Incluso dentro de la propia casa del faraón, incluso dentro del círculo íntimo del hombre más poderoso de la tierra, hay personas capaces de responder a la advertencia. Escucharon lo mismo que escuchó el faraón, vieron las mismas plagas que vio el faraón y tomaron una decisión diferente. La diferencia entre ellos y el faraón no es la inteligencia, no es el acceso a la información, no es la cercanía a la evidencia. Estaban parados en el mismo palacio. La diferencia es una postura del corazón. Esta plaga atacó a Nut, la diosa del cielo. Atacó a Shu, el dios de la atmósfera. Atacó al propio Osiris, dios de las cosechas y la agricultura. El granizo vino de un cielo que se suponía que los dioses de Egipto controlaban. El granizo cae, el fuego corre por el suelo junto a él. Los rayos golpean tan rápido y tan repetidamente que el suelo mismo parece estar ardiendo. La peor tormenta en la historia registrada de Egipto. Las cosechas que habían sobrevivido a todo lo demás, destrozadas, los árboles desnudos, la tierra que había sido devastada una y otra vez, devastada una vez más. Y el faraón hace algo inesperado. Llama a Moisés y dice, por primera vez con verdadera claridad, he pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos malvados.
Moisés escucha las palabras, pero Moisés también escucha el corazón detrás de las palabras. Es uno de los hombres más perceptivos espiritualmente que jamás haya vivido, y mira al faraón y lo sabe. Le dice al faraón: sé que aún no temes al Señor Dios. ¿Cómo lo supo Moisés? Porque el arrepentimiento real no suena como una negociación. El arrepentimiento real no espera a que el granizo pare antes de empezar. El arrepentimiento real no calcula lo que costará la confesión. El faraón dijo todas las palabras correctas, pero las palabras bajo presión no son arrepentimiento, son actuación. Una confesión de crisis que se evapora en el momento en que la crisis pasa. Moisés ora. El granizo se detiene, los truenos cesan, el suelo deja de arder. Y el faraón endurece su corazón. Hizo exactamente lo que Moisés dijo que haría. La confesión fue real en el momento, el terror fue real, el dolor fue real, pero no fue transformación, fue incomodidad temporal, produciendo palabras temporales. Y en el momento en que la incomodidad terminó, también terminaron las palabras. Antes de que lleguen las langostas, pasa algo notable. Los propios oficiales del faraón, su corte, sus consejeros, los hombres que han estado a su lado durante 9 plagas, vienen a él y le dicen: ¿hasta cuándo será este hombre una trampa para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Aún no entiendes que Egipto está arruinado? Su propio gabinete, no Moisés. No el Dios de Israel, su propia gente, los hombres cuya lealtad hacia él ha sido absoluta, los hombres cuyo poder, riqueza y estatus están ligados a los suyos, le están diciendo que se acabó. No están preguntando, están suplicando. Egipto está arruinado. Esto no es una exageración, es una evaluación. Después de 9 plagas, la nación más poderosa de la tierra ha sido reducida a ruinas. Y aún así, el faraón intenta negociar. Bien, ¿quién exactamente quiere ir? Moisés dice: todos nosotros, jóvenes y viejos, hijos e hijas, rebaños y manadas, todos y todo. El faraón dice: de ninguna manera, solo los hombres, las mujeres y los niños se quedan, los animales se quedan. Todavía cree que tiene poder de negociación. Todavía cree que puede controlar los términos. Después de 9 plagas, una nación arruinada y su propio gabinete suplicándole que se detenga, todavía cree que está en posición de negociar. Llegan las langostas, un viento las trae desde el este, cubren la faz de toda la tierra, de modo que se oscurece. Todo lo que el granizo no había destruido, devorado, cada árbol, cada brizna de hierba, cada cosa verde que quedaba en Egipto. La tierra se vuelve negra. Esta plaga ataca a Osiris de nuevo, dios de la agricultura y la cosecha, y ataca a Serapis, el dios que protegía contra las langostas. ¿Dónde está Serapis? Silencioso, ausente, impotente. El faraón llama a Moisés de nuevo: he pecado contra el Señor tu Dios y contra ti. Perdóname solo esta vez, solo esta vez. Incluso ahora está negociando, incluso ahora está calculando. Esta no es la oración de un hombre quebrado, es una transacción. Moisés ora. Un viento del oeste empuja a las langostas hacia el Mar Rojo. No queda ni una en todo Egipto, y el Señor endureció el corazón del faraón. 3 días, oscuridad completa, total, absoluta. No una tormenta, no un eclipse, no nubes. El texto dice que la oscuridad podía sentirse, un peso físico y opresivo presionando sobre cada egipcio. Durante 3 días no podían verse unos a otros, no podían moverse. Se quedaron donde estaban, en la oscuridad, durante 3 días. Esta plaga es el ataque más personal de todos, porque Ra no era solo un dios entre dioses en Egipto. Ra era el Dios supremo, la fuente de toda autoridad divina, la razón por la cual el universo funcionaba. Y el faraón era su hijo, el hijo de Ra,
Su divinidad se derivaba enteramente de su relación con el sol. Durante 3 días el sol se fue, no se atenuó, no se oscureció, se fue. Ra se fue, y con Ra cada reclamo del faraón a la autoridad divina se derrumbó en la oscuridad. Pero en Gosén había luz. Los israelitas tuvieron luz en sus hogares durante 3 días, mientras todo Egipto se sentaba en una oscuridad tangible, opresiva y sofocante. 2 pueblos, lado a lado, uno en oscuridad, uno en luz. Y la única diferencia entre ellos era su Dios. Y aún así negocia, vayan, pero dejen sus rebaños. Moisés dice no, todo viene con nosotros. Todavía no sabemos exactamente lo que necesitaremos para la adoración a Dios, así que todo viene. Las palabras finales del faraón a Moisés en este intercambio son escalofriantes. Aléjate de mí. Cuídate de no volver a ver mi rostro nunca más, porque el día que veas mi rostro morirás. Moisés responde como dices, no volveré a ver tu rostro. 9 plagas, su nación está en ruinas, su economía ha colapsado, sus dioses han sido expuestos uno por uno, sus magos han desaparecido, sus consejeros han abandonado su posición, su propia corte le suplica que se detenga, su cuerpo aún se está curando de las llagas, y la oscuridad acaba de levantarse después de 3 días, y su respuesta es, no vuelvas. Ahora tenemos que hablar de la pregunta más difícil de esta historia, porque si no lo hacemos, solo estamos contando la mitad. Quiero que pienses en alguien de tu vida, alguien a quien has visto cometer el mismo error, una y otra vez, incluso después de que se le hayan mostrado las consecuencias. Alguien a quien has advertido, alguien a quien amas. Y has estado ahí, impotente, viéndolo elegir mal otra vez, y otra vez, y otra vez. Conoces la frustración de eso, conoces el dolor de eso, sabes lo que es amar a alguien que se está destruyendo a sí mismo y ser incapaz de detenerlo, porque no te dejará. Ahora imagínate que eres Dios, viendo al faraón. El texto dice cosas diferentes, en lugares diferentes. A veces dice que el faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8:15. Endureció su corazón. Éxodo 8:32. El faraón endureció su corazón. Otras veces dice que Dios endureció el corazón del faraón. Éxodo 9:12. Éxodo 10:20. Éxodo 10:27. Y la gente ha preguntado durante siglos, ¿es esto justo? ¿Es justo endurecer el corazón de un hombre y luego castigarlo por la decisión que toma su corazón endurecido? Esta no es una pregunta menor. Es una de las preguntas más profundas en las Escrituras sobre el libre albedrío, la soberanía y la justicia divina. Y no voy a darte una respuesta superficial, porque mereces algo mejor que eso. Esto es lo que los lectores cuidadosos del texto hebreo original han concluido constantemente. El orden importa. En las primeras 5 plagas es consistentemente el faraón quien endurece su propio corazón. B. Tiene todas las oportunidades de ceder. Elige no hacerlo, una y otra vez, y otra vez. Solo después de la 6ª plaga el texto cambia y dice que Dios endureció su corazón. Dios no creó la resistencia del faraón. Dios confirmó una dirección que el faraón ya había elegido, repetidamente, libremente, a sabiendas, y que ahora había quedado sellada en piedra. Piénsalo de esta manera. Imagina a una persona que, cada mañana durante 5 años, elige saltarse el ejercicio, comer mal, ignorar las señales de advertencia que su cuerpo le está enviando. Un día, su médico dice, lo siento, el daño está hecho, las arterias están demasiado endurecidas. Podemos manejarlo, pero no podemos revertirlo. ¿El médico endureció las arterias? Por supuesto que no. El médico confirmó una condición que se había estado formando durante años a través de miles de pequeñas decisiones libres. Dios
no fabricó el orgullo del faraón. Dios lo reveló. Dios lo trajo completamente a la superficie para que todos pudieran ver, para que Israel supiera, a través de todas las generaciones, cómo se ve cuando un ser humano elige sistemáticamente el yo sobre la rendición, hasta que la capacidad misma de rendirse se pierde. Hay un principio incrustado aquí que debería hacer que cada persona que lo escuche se ponga profundamente seria. La elección repetida de rechazar lo que sabes que es verdad no te deja neutral, te deja más duro, más resistente, más comprometido con tu propia historia. Cada vez que el faraón decía no, le costaba algo que no podía ver y no podía recuperar, un grado de suavidad, un grado de apertura, un grado de capacidad para responder a la verdad. Cada rendición al orgullo hace que la siguiente rendición sea más fácil y la siguiente rendición a la verdad más difícil. C.S. Lewis lo describió así: hay dos tipos de personas, las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios finalmente les dice, hágase tu voluntad. El faraón es el retrato más extremo en las escrituras del segundo tipo. Las plagas no son castigos que crean obstinación, son condiciones que la exponen. El mismo fuego que derrite la cera también endurece la arcilla. El material era diferente antes de que el fuego lo tocara. El fuego solo reveló lo que ya estaba allí. La pregunta no es qué le hizo el fuego al faraón. La pregunta es de qué está hecho tu corazón. Y quiero que te quedes con esa pregunta ahora mismo. No como un ejercicio teológico, no como un acertijo intelectual, como un inventario personal, porque ya no estoy hablando del faraón. Estoy hablando del patrón en tu propia vida, donde sabes cuál es lo correcto, y lo has sabido durante mucho tiempo, y cada vez que la presión cede, cada vez que el dolor se calma, cada vez que las consecuencias se vuelven temporalmente invisibles, vuelves atrás. Eliges la comodidad sobre la verdad. Eliges lo familiar sobre lo transformado. Ese patrón no se mantiene neutral, se calcifica. Aquí es donde la historia deja de ser sobre un rey antiguo y empieza a ser sobre la habitación en la que estás sentado ahora mismo. A medianoche Dios se mueve por Egipto. Cada primogénito en Egipto muere, desde el primogénito del faraón en su trono hasta el primogénito del prisionero en la mazmorra más profunda, desde humanos hasta animales, en cada hogar, en cada rincón de la tierra, la muerte pasando como un viento. Éxodo 12:30. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Pero en las casas de los israelitas, donde la sangre de un cordero había sido pintada en los marcos de las puertas, el ángel pasó de largo. La Pascua. Ahora necesito detenerme aquí y contarte algo sobre esta 10ª plaga que la mayoría de los videos nunca menciona. Porque la 10ª plaga no es solo la peor plaga, es una profecía, es una sombra de algo que sucedería 1500 años después en una colina a las afueras de Jerusalén. A los israelitas se les dijo que tomaran un cordero perfecto, sin defecto, y lo sacrificaran, y que pintaran su sangre en los marcos de las puertas de sus hogares, y cuando el ángel de la muerte viera la sangre, pasaría de largo. La sangre de un cordero en un marco de madera, protegiendo a los de adentro de la muerte. 1500 años después, un hombre sería clavado en un marco de madera, un hombre llamado el Cordero de Dios. Y su sangre sobre esa madera sería la señal que hace que la muerte pase de largo a todos los que se refugian en él. La Pascua no fue solo un evento histórico, fue un anticipo, una imagen dibujada con sangre del momento que cambiaría todo. Y sucedió en la misma noche del año, la misma noche de Pascua, el mismo cordero, la misma sangre, la misma madera, la misma protección.
Esto no es coincidencia, es un Dios que escribe la historia como un autor escribe presagios, plantando la imagen de la solución 15 siglos antes de que llegue la solución. Y aquí es donde el ídolo de Egipto cae por completo. El faraón era el hijo primogénito del faraón anterior, su propio heredero, su propio hijo, durmiendo en el palacio. ¡Se fue! El Dios de Egipto no pudo proteger a su propio hijo. El hombre que había reclamado autoridad divina durante toda su vida no pudo, en el único momento que más importaba, hacer la única cosa que se supone que un Dios debe hacer. No puedes perder a un hijo y permanecer sin cambios. Incluso el faraón, en ese momento, no era un Dios, era un padre, y su hijo se había ido. Éxodo 12:31. El faraón llama a Moisés y a Aarón de noche, en la oscuridad, en medio del dolor, y dice: levántense, salgan de entre mi pueblo, tanto ustedes como el pueblo de Israel. Vayan, sirvan al Señor como han dicho, tomen sus rebaños y sus manadas, y váyanse. Y entonces este detalle me deshace cada vez. Añade: y bendíganme también, incluso ahora, incluso en la oscuridad, incluso con su hijo muerto en la habitación de al lado. No puede rendirse del todo, no puede arrodillarse, solo puede evacuar, sacar la fuente de la maldición de su casa y pedir una bendición de despedida cuando se vayan. Todavía no entiende, o quizás sí, y eso es aún más desgarrador. Quizás entiende exactamente lo que pasó y exactamente lo que significa, y aún así no puede llevarse al lugar de la humildad genuina. El orgullo es tan profundo ahora, tan estructural, tan fusionado con su identidad, que ni siquiera la muerte de su hijo puede penetrarlo. Esa es la tragedia de las 10 plagas. No lo que destruyeron afuera, lo que revelaron adentro. ¿Sabes lo que pasa después? Los israelitas se van, salen de Egipto, 2 millones de personas, su ganado, sus pertenencias, su pan que no había tenido tiempo de leudar. Cruzan la tierra y llegan al Mar Rojo, y el faraón, después de dejarlos ir, después de estar en la oscuridad con su hijo muerto, cambia de opinión, otra vez. Reúne todo su ejército, 600 de sus mejores carros, sus oficiales, sus jinetes, todo lo que le queda. Va tras ellos, incluso después de la 10ª plaga, incluso después de perder a su hijo, incluso después de que su nación haya sido despojada hasta el hueso. La dureza permanece, es ahora tan completa, tan total, tan más allá de su propia capacidad para revertirla, que ni siquiera el dolor puede penetrarla. Los israelitas ven al ejército venir, entran en pánico, le claman a Moisés: ¿no había suficiente espacio en Egipto para morir? ¿Por qué nos trajiste aquí? Te dijimos que nos dejaras en paz, hubiéramos preferido servir como esclavos. Y Moisés dice una de las cosas más extraordinarias en todas las Escrituras: no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación del Señor que Él hará por ustedes hoy, porque a los egipcios que ven hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes y ustedes solo tienen que callar. Estén quietos y miren, el mar se divide. Un viento sopla toda la noche y las aguas se levantan a ambos lados como muros. El suelo debajo se vuelve seco y 2 millones de personas con sus niños, sus ancianos, sus animales, caminan a través en suelo seco. Los egipcios los siguen, por supuesto que sí. El faraón ha llegado hasta aquí, no se va a detener ahora. Y entonces las aguas regresan, en un momento, en un solo instante. Los muros de agua se derrumban y la mayor fuerza militar del mundo antiguo, los carros, los oficiales, los jinetes, el ejército que había hecho temblar a todo el mundo conocido, es tragado por el mar. El texto nos da esta línea que es a la vez magnífica y devastadora. Israel vio el gran poder que el Señor usó contra Egipto y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en su siervo Moisés. El mismo Dios, el mismo poder,
los mismos actos presenciados por todos. Los israelitas respondieron con fe. El faraón respondió con guerra. Lo que ves cuando miras a Dios no es solo función de lo que Dios te muestra, es función de lo que has decidido ver, mucho antes de que las plagas hayan empezado, mucho antes de que la primera gota de sangre cayera en el Nilo. Necesito ser honesto contigo ahora. Esta historia no fue escrita para hacerte sentir superior al faraón. Fue escrita para hacerte reconocerlo. Puede que no seas un rey dios de Egipto, pero eres una persona que en algún momento ha escuchado algo verdadero, algo de Dios, de las Escrituras, de alguien que te quería lo suficiente como para ser honesto, y eligió no actuar al respecto. Tal vez una vez, tal vez varias veces. Tal vez tienes un patrón que se te sigue mostrando, y cada vez que la presión pasa, te endureces de nuevo. Piensa en esto. Cada vez que el faraón tuvo alivio de la presión, se endureció. Las ranas murieron, se endureció. El granizo paró, se endureció. Moisés salió de la habitación, se endureció. El alivio es, en realidad, uno de los momentos espirituales más peligrosos que un ser humano puede experimentar, porque el alivio elimina la urgencia, y sin urgencia, el orgullo recupera su trono. En silencio, sin anunciarse, sin drama, simplemente se vuelve a instalar y dice: «¿Ves? Estás bien. Eso fue temporal. No necesitas cambiar nada». Y le crees, porque te sientes bien, porque la presión se ha ido, porque la crisis ha pasado. Hasta la siguiente plaga. Hay un versículo en Hebreos 3 que cita directamente esta historia. Dice: «Hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones». Hoy, no mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando te sientas más listo, no cuando las circunstancias se alineen, no cuando hayas tratado todo lo demás primero. Hoy. Porque no hay garantía de que la capacidad de responder seguirá ahí mañana. No porque Dios sea cruel, sino porque las elecciones repetidas se calcifican en carácter. Lo que estás entrenando a tu corazón a hacer ahora mismo, en este momento, en esta temporada, es lo que tu corazón hará automáticamente más adelante. O lo estás entrenando para suavizarse, o lo estás entrenando para endurecerse. No hay neutral. Quiero hacerte la pregunta que Moisés le hizo al faraón, en una forma diferente. ¿Cuántas plagas, cuántas relaciones se han dañado por algo que sabías que necesitabas cambiar y no lo hiciste? ¿Cuántas advertencias han llegado de amigos, de las Escrituras, de tu propio cuerpo, de tu propia conciencia, que escuchaste claramente y luego dejaste a un lado cuando la urgencia se desvaneció? ¿Cuántas noches sin dormir has tenido en las que ya sabías exactamente lo que tenía que pasar? Y luego llegó la mañana y la ocupación volvió y lo archivaste. ¿Cuántos momentos has dicho las palabras correctas bajo presión? Voy a cambiar, lo siento, esta vez será diferente. Y luego la presión se levantó y las palabras se evaporaron. El faraón tuvo 10 oportunidades, 10 catástrofes, cada una peor que la anterior, cada una dándole otra oportunidad de elegir diferente. 10 es el número de la totalidad en las Escrituras. 10 es la cuenta completa. 10 significa: esta es toda la historia. Y la historia te está preguntando: ¿cuál es tu número? Algunas personas están en la plaga 2, cuando finalmente se rinden. Otras esperan hasta la plaga 7. Otras nunca se rinden. La oferta de rendirse siempre se extiende antes de que llegue la 10ª plaga. La pregunta es si vas a esperarla. El Dios que envió 10 plagas también envió 10 advertencias antes de cada una. No envió destrucción sin antes enviar un mensajero. No envió juicio sin antes extender una invitación. Cada plaga era una súplica. Cada catástrofe era una invitación escrita en el lenguaje más urgente posible. No estaba tratando de destruir al faraón, estaba tratando de alcanzarlo.
y el faraón se hizo inalcanzable, un no a la vez, un endurecimiento a la vez, hasta que el hombre que pudo haber cambiado la historia se convirtió en cambio en una advertencia para ella. Esa es la tragedia del faraón. Pero tú no eres el faraón, todavía estás aquí, todavía estás escuchando, y eso significa que la oferta sigue abierta. El mismo Dios que envió 10 plagas para alcanzar a un hombre es el mismo Dios que dispuso que escucharas esta historia ahora mismo en cualquier habitación en la que estés sentado, en cualquier temporada de tu vida que sea esta. Eso no es coincidencia, es una invitación. No tienes que ser el hombre que vio 10 plagas y aún así dijo no. Puedes ser el hombre o la mujer que escuchó la historia de un hombre que lo hizo y decidió, yo no, hoy no. Ni un endurecimiento más, ni un mañana más. El mar se abrió para personas que dijeron sí. ¿Qué mar en tu vida está esperando tu sí? Si esta historia te conmovió, compártela. No porque te esté pidiendo que promuevas un canal, sino porque alguien en tu vida necesita escuchar esto ahora mismo. Alguien está en su 4ª plaga y no se da cuenta de que se dirige hacia una 10ª. Alguien está en medio de una crisis y la está llamando mala suerte cuando podría ser la invitación más fuerte que jamás haya recibido. Envíasela. Si tienes preguntas sobre la teología del corazón endurecido, sobre qué faraón fue este históricamente, sobre lo que significa el Cordero de la Pascua a la luz de lo que vino después, déjalas en los comentarios. Leo cada una. Hay más historias en las Escrituras como esta, historias que parecen historia antigua en la superficie, pero que en realidad son exámenes quirúrgicos del alma humana, del orgullo, de la rendición, de lo que cuesta decir sí y de lo que cuesta seguir diciendo no. Vamos a seguir profundizando. Gracias por estar aquí. Te veo en el próximo.